Bendiciones, estimados hermanos. Bueno, vamos a comenzar el estudio. Un nuevo y mejor pacto, Hebreos 8 del 1 al 13. Reitero, un nuevo pacto y un mejor pacto, Hebreos 8 del 1 al 13. Vamos a escuchar el audio de este capítulo, si quiere seguirnos con la vista. Hebreos 8 del 1 al 13. Un nuevo y mejor pacto. Siga con nosotros en el capítulo 8 de Hebreos. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este tiempo tan especial donde damos lectura a la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento y en esta oportunidad es la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, vamos a leer en el capítulo 8. Carta a los Hebreos, capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque, reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Hemos escuchado y leído Hebreos 8 del 1 al 13, un nuevo y mejor pacto. Una vez más, bendiciones, bienvenidos al nuevo estudio. Oremos para ingresar al estudio. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos primeramente abrir tu escritura y delinear, Señor, con sabiduría por medio de ti en esta expresión de lo que vamos a aprender hoy, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes y de aquellos que escucharán. Gracias, Señor amado. Amén. Una vez más, bienvenidos y bendiciones. Capítulo 8 de Hebreos. Veamos ahora el versículo 1 y 2, de lo cual vamos a desarrollar. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En la vía que venimos viendo de los capítulos anteriores en el libro de los Hebreos,
y la presentación de un sumo sacerdote eternal y no generacional, Jesús ha diferenciado del sumo sacerdote judío, donde era mortal y sucesorio. Este referido sumo sacerdote tenía un tabernáculo que debía ser reorganizado y cuidado y cumplir con los sacrificios diarios, donde hoy, en nuestra actualidad, Cristo está sentado a la diestra del Padre Dios, Jehová, donde la iglesia o el cuerpo terrenal pasa a ser imitador de Cristo. Como referencia tenemos a Éxodo 25, verso 8 al 9, y leemos: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, dice Éxodo 25, 8 al 9, como referencia de los versículos 1 y 2 de Hebreos 8. Verso 3 leemos de Hebreos 8: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sacerdocio por el pecado tenía que ser un sacerdote superior y un oficio, esto es, dedicado en las 24 horas del día, un oficio de sacrificio superior. Cristo entregó su vida para hacer esto y mucho más que no podemos imaginar en nuestra mente carnal y pecadora. Cristo nunca ofreció sacrificio como los sacerdotes que antecedieron a Aarón, acordado a la ley de Moisés. Verso 4 hasta el 5 de Hebreos 8. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si miramos al texto leído, hay muchos que pueden ser sacerdotes, aunque Cristo estaba preparado para un sacerdocio celestial y no terrenal. Desde Éxodo 25:40 reiteramos lo que vimos en el versículo 5. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El tabernáculo fue hecho con una estricta forma de construcción en la tierra, donde se podría decir que se hizo al modelo celestial. Jesús es nuestro sumo sacerdote, es en lo celestial y no en lo carnal, generacional y menos construido en la tierra, mortal. En cada participación de los sacerdotes era orgullosos por el templo, ya que era un logro arquitectónico especial y espectacular de Jerusalén, pero era una obra de hombres, imperfecta, y no olvidemos que fue construido principalmente por Herodes el Grande, un hombre corrupto e impío, nada igualado con la gloria del templo celestial donde Cristo está hoy sentado a su diestra del Padre. Verso 6 de Hebreos 8. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. A referencia de los textos anteriores que hemos desarrollado, vemos a la luz del verso 6 que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Este es Cristo Jesús, un mediador y un pacto mejor que en el Antiguo Testamento, donde era Moisés. En el Señor, y hablo de Cristo, cumple los demás pactos mencionados en la Escritura, la Biblia. Somos miembros de la Iglesia Universal por medio del pacto eterno, donde nos hizo posible la salvación del hombre. Así nos refiere Hebreos 13:20. B. El plan de redención en Dios es continuo a través del pacto de Abraham. Génesis 12:3.
C. En el pacto mosaico fue otro paso para la redención en Dios. Éxodo 24, del 2 al 8. D. En el plan de redención de Dios se cumplió en el nuevo pacto. Lucas 22, 14 al 20. Hemos leído mejor pacto y mejor promesa, donde nos da las bendiciones y favores inmerecidas frente a la lluvia de maldiciones y juicios. El autor de Hebreos acaba de describir el sacerdocio de la orden de Melquisedec en toda su gloria. Lo ha descrito como un sacerdocio que es para siempre, sin principio ni fin, el sacerdocio que Dios confirió con un juramento, el sacerdocio que se basa en la garantía personal y no en ningún nombramiento legal ni en un requisimiento racial, el sacerdocio que la muerte no puede afectar, el sacerdocio que puede ofrecer un sacrificio que no hay repetir, el sacerdocio que es tan puro que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por su propio pecado, como se hacía con los sacerdotes allí en el templo, que lo describe en los textos que hemos leído, dice Berkeley. Ahora hace y subraya la gran declaración. Es especialmente un sacerdote así el que tenemos en Jesús. A continuación dice dos cosas de Jesús. A. Se ha sentado a la diestra del trono de majestad de Dios en el cielo. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Te alzaste triunfante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh Señor, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. No puede haber mayor gloria que la de Jesús ascendió y exaltó, así nos dice Berkeley en su comentario. Punto 2. Dice que Jesús es el ministro del santuario. Es la prueba de su servicio. Es el único majestad y en servicio. Jesús nunca consideró que la majestad era algo que se podía disfrutar egoístamente. Uno de los emperadores romanos más grandes, que fue Marco Aurelio, como administrador, no tuvo rival. Murió a los 59 años después de haberse agotado en el servicio de su pueblo. Fue uno de los santos estoicos. Cuando le eligieron para que ocupara el puesto supremo del imperio, su biógrafo Capitolio nos dice: se sintió abrumado más que jubiloso, y cuando se le dijo que se mudaría a la residencia privada del emperador Adriano, le costó trabajo abandonar la villa de su madre. Cuando los miembros de su familia le preguntaron por qué tenía tanto recibir la adopción imperial, les enumeró lo que quebraría de cabeza que conllevaba ser el soberano. Marco Aurelio veía la realidad en términos de servicio, no de la majestad. Jesús es el único templo y el único de la majestad en su ejemplo de divina y de servicio divino combinado. Sabía que se le había dado la posición suprema, no para que la retuviera en aislamiento, sino más bien para permitir a otros alcanzar y compartir con él. Así nos dice Berkeley. En él se combinaba la majestad y el servicio supremo. La idea de que la religión es fundamentalmente acceso a Dios nunca estuvo lejos de la mente del autor de Hebreos. Por tanto, el ministro supremo del sacerdote es abrirle a la humanidad el camino hacia Dios. Jesús ha suprimido las barreras que había entre Dios y el hombre y nos ha dejado un camino o un puente que es el mismo, por el que el hombre puede llegar a la presencia de Dios. Pero esto lo podemos decir de otra manera. En vez de acceso a Dios, podemos llamarlo acceso a la realidad. Todos los escritores religiosos tienen que buscar términos que pueden entender su lector, dice Berkeley. Tiene que presentar su mensaje en un lenguaje y un término que lleguen al lector porque le son
familiar o por lo menos pulsan un acuerdo en su inteligencia. Los griegos tenían una idea básica del universo, pensando en términos de dos mundos, el real y el irreal, que eran Creían que este mundo del espacio y el tiempo no era más que una reproducción imperfecta del mundo real. A este problema alude y ofrece solución el autor de Hebreos. El templo terrenal es el único pálido trasunto del verdadero templo de Dios. El culto terrenal es un reflejo remoto del verdadero culto. El sacerdocio terrenal es una copia inadecuada del verdadero sacerdocio, nos dice Berkeley en su comentario. Todas las cosas que conocemos señalan más allá de sí misma a la realidad de las que no son más que reproducción insatisfactoria. El autor de Hebreos encuentra la base para esa manera de pensar en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés recibió las informaciones e instrucciones para construir el tabernáculo con todos sus mobiliarios, Dios le dijo, y reiteramos, mira que los haga de acuerdo con el modelo que se te ha mostrado en el monte. Éxodo 25, 9 y verso 40. Dios le había mostrado a Moisés el modelo real de que todo el culto terrenal es solo una copia difusa. Así que el autor de Hebreos dice que los sacerdotes terrenales cumplen un ministerio que no es más que un boceto confuso del orden celestial. Para la expresión boceto confuso combinado, dos palabras griegas, hipoteima, que quiere decir espécimen, o más exactamente boceto, y esquia, que quiere decir sombra, reflejo, fantasma, silueta. El sacerdocio terrenal es irreal, no puede guiar a los hombres a la realidad, pero Jesús sí puede. Podemos decir que Jesús nos instruye a la presencia de Dios, introduce a ella, y que Jesús nos introduce la realidad. Ambas expresiones quieren decir lo mismo. Cuando el autor de Hebreos habla de la realidad, está usando un término que sus contemporáneos entendían perfectamente. En los mejores que pueden ofrecer este mundo hay siempre imperfecciones, nunca llega a lo que creemos que puede ser. Nada de lo experimental o logramos aquí alcanzar al ideal que nos atrae. El mundo real está más allá. Llámalo cielo o llámalo realidad, llámalo idea o forma o llámalo Dios, siempre está más allá. Como lo vio el autor de Hebreos, solo Jesús nos puede guiar de la frustrante actualidad a la plenamente satisfactoria realidad. Por eso le llamamos mediador, mesites en griego. Este mesites viene de mesos, que en este caso quiere decir en medio de un mesite, es por tanto uno que se coloca entre dos personas que están enemistadas y las reconcilia. Cuando Job clama en su angustia por poder presentar su caso ante Dios, grita, no hay entre nosotros árbitro. En este caso era la palabra mesites, que ponga su mano sobre nosotros dos. Así nos dice en Job 9:33. Pablo llama a Moisés mesites, un mediador. Gálatas 3:19, porque hizo de mediador para traer la ley de Dios a los hombres. En el período clásico de Atenas había un grupo de hombres cuidador de no menos de 70 años a los que se podían llamar para que actuaran como mediadores cuando había una disputa entre dos ciudadanos, y su mismo principio era lograr la reconciliación. En Roma establecieron un árbitri. El juez decía en cuestión legal, pero los árbitris resolvían cuestiones de equidad y su deber era poner punto final a los litigios. Además, en griego jurídico, mesites era la avalista, garante o fiador. Salía de fiador por un amigo que estaba procesado, respondía de una deuda o
descubierto. El Mesías era el que estaba dispuesto a pagar la deuda de un amigo para arreglar las cosas. El Mesías es el que se pone en medio e interviene entre las dos partes para lograr una reconciliación. Jesús es nuestro perfecto Mesías, se coloca entre nosotros y Dios, abre el camino a la realidad y a Dios, y es el único que puede efectuar la reconciliación entre el hombre y Dios, y entre lo real y lo irreal. En otra palabra, Jesús es el único que nos puede introducir a la vida real, nos dice Berkeley en su comentario. Veamos el verso 7 de Hebreos 8. Y porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Nosotros los hombres somos de inventar cosas que son innecesarias. Dios no lo es. En el establecimiento del nuevo pacto, eso nos lleva a saber que faltaba algo en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Ahora veamos los finales textos desde el versículo 8 hasta el 12, dejando el último para un desarrollo mayor. Dice el verso 8 del capítulo 8, porque reprendiendo, dice, aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que hace con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos, y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de su iniquidad. Hemos leído desde el verso 8 al 12 del capítulo 8 de Hebreos. En el antiguo pacto es débil, o sea, en el Nuevo Testamento, e incapaz del hombre. El antiguo pacto no funcionó porque ellos no permanecían en mi pacto, así hemos leído. En el nuevo pacto transforma desde adentro y no a través de la regularización de la ley externa. Como ejemplo, desde el contexto del profeta Jeremías, donde Josías renovó el pacto tras encontrar la ley, pero esta renovación no fue buena, aunque el profeta Jeremías deseaba un nuevo pacto. Para esto tenemos como referencia, y leemos, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová, y guardaría sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que establece escritas en el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Hemos leído Segunda de Reyes 23:3. De la misma forma, en todo su capítulo, Jeremías capítulo 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.
He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunió y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gared, y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. En conjunto con los siguientes textos relacionados que leeremos, Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieron oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, cuando escuchamos la palabra nuevo, nos salta a la memoria de productos que son diseñados, creados, producidos y mejorados. Pero cuando leemos en la Escritura, algo nuevo es nuevo, y de ahí ni más ni menos. Nosotros, los reformados, nos apegamos al texto por gracia de Dios, y sigamos así porque así dice la Escritura, la Biblia. Pero vemos y escuchamos a personas que deliran y se escurren en demasiadas palabras de un texto o palabras que no dice lo que nos habla la Escritura. En el griego existen dos palabras antiguas con un concepto de nuevo que se dice neos, donde describe la novedad en relación con el tiempo. La palabra más antigua, kainos, con su significado en relación que es verdaderamente nuevo en su cualidad. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice Spurgeon en una frase, la mejor manera de lograr que un hombre cumpla la ley es hacer que ame al legislador. El nuevo pacto es verdadero y purificador, y purifica el pecado, diferente al Antiguo Testamento. Verso 13 de Hebreos 8. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto ha venido a nosotros hace mucho tiempo para nuestra era. El antiguo pacto quedó absuelto o está aproximadamente a desaparecer, a ser abolido. El mensaje fue claro para los cristianos de la época de los apóstoles, y lo es hoy en día para nosotros, pero no para los judíos. Así que el antiguo pacto se ha desaparecido con todos sus tipos, símbolos y sacrificios, dice Spurgeon. Como la niebla de la mañana se disuelve al salir el sol, las tinieblas se desvanecen cuando la luz brilla. Así que el pacto de obra se ha ido para siempre, y en su lugar se destaca el pacto eterno de la inmerecida misericordia de Dios para con el más culpable y vil de los hijos e hijas de los hombres, dice Spurgeon, que amablemente nos aconseja el privilegio de tener un interés en este pacto por amor a su amado Hijo. Y amén, dice Spurgeon, analizando el verso 13 de Hebreos 8. Aquí el libro de Hebreos empieza a tratar de una de las grandes ideas bíblicas
las del pacto en la Biblia. La palabra griega que se usa para pacto es diateke, y hay una razón más para usar esta palabra bastante como ocurrencia, dice Berkeley en su comentario. Por lo general, un pacto es un acuerdo en el que entran dos personas o partes. Depende de que las condiciones se acuerden y con que una de las partes las incumpla, el pacto quedará anulado. A veces se usa esta palabra en el Antiguo Testamento en su sentido corriente. Por ejemplo, se ha usado la alianza que quisiera hacer los gabaonitas en Josué 9, verso 6 y verso 11 del pacto que les estaban prohibido hacer con los habitantes de la tierra de Canaán, Jueces 2:2, y del pacto entre David y Jonatán, 1 Samuel 13:18. Pero su uso característico es el que describe la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Guardaos de olvidaros del pacto del Señor vuestro Dios, Deuteronomio 4:23. En el Nuevo Testamento se usa también la misma palabra, pero hay un detalle curioso que requiere explicación. La palabra griega para los usos normales de acuerdo es sinteke, porque, ejemplo, para un contraste o lazo matrimonial o un acuerdo entre dos estados. Además, en griego normal, diadem no quiere decir acuerdo, sino testamento. ¿Por qué había de usar el Nuevo Testamento esta palabra para pacto? La razón es que sinteke siempre se refiere a un acuerdo de términos iguales entre dos partes que están en un mismo nivel. Pero entre Dios y el hombre no puede haber igualdad de condiciones. En el sentido bíblico del pacto, la indicación es por entero a Dios, dice Berkeley en su comentario. El hombre no puede discutirlo a Dios los términos del pacto, solo puede aceptar o rechazar el ofrecimiento que Dios le hace. El ejemplo supremo de esta clase de acuerdo es el testamento. Las condiciones de una última voluntad o testamento no se acuerdan entre las dos partes, sino son decisivas únicas del testador, y la otra parte no puede alertar las condiciones, sino solamente aceptar o rechazar la herencia que se le ofrece. Porque eso se usa la palabra diatekes para describir nuestra relación con Dios, porque es la clase de pacto en el que solo una de las partes se responsabiliza de los términos. Aclaremos esto es el que hace el testamento para un hijo adoptivo. Este es el fin. Esta relación se nos ofrece solamente por la iniciativa y la gracia de Dios. Como decía Filón, a Dios le corresponde el dar y a un hombre sabio el recibir. Cuando usamos la palabra pacto debemos tener siempre presente que no quiere decir que hemos llegado a un acuerdo con Dios en igualdad condición. Siempre quiere decir que toda iniciativa pertenece a Dios. Los términos del pacto los ha fijado Él, y el hombre no puede modificar. En lo mismo en el Antiguo Pacto, en lo primero del Antiguo Testamento, que los judíos conocían muy bien, era el que Dios había hecho con el pueblo de Israel, después de sacarlo de una situación de esclavitud en Egipto, y al darle la ley, Dios se dirigió en su gracia al pueblo de Israel y le ofreció una relación exclusiva con él, pero esa relación dependía de la obediencia a la ley. Vemos a los israelitas aceptando esa condición allí en Éxodo 24, 1 al 8. El argumento del autor de Hebreos es que aquel antiguo pacto o testamento se ha anulado y Jesús ha iniciado uno nuevo relacionado con Dios. En este pasaje podemos distinguir algunas de las marcas del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto que Jesús ha inaugurado. Primero, el autor de Hebreos empieza por puntualizar que la idea del Nuevo Pacto no es peregrina ni revolucionaria. Ya se encontraba en Jeremías 31 al 34, que cita textualmente, además, el mismo hecho de que
la Escritura hable del nuevo pacto, muestra bien a las claras que el antiguo era plenamente satisfactorio. Si lo hubieran sido, no se habría tenido ni que mencionar un nuevo pacto. La Escritura prevía un nuevo pacto y por tanto ella misma indicaba que el antiguo no era perfecto. O sea, la recompensa del Mesías. Segundo, este pacto será no solo nuevo, sino también diferente en la calidad y en especie. En griego hay dos palabras para nuevo, neos, como hemos leído allí al principio. El autor usa dos palabras para describir el antiguo pacto, como hemos leído. Tercero, en este nuevo pacto, extensión va incluido a la casa de Israel y a la casa de Judá. Hacía 100 años, en los días de Roboán, casi 1000 años en el pueblo de Israel se había dividido en dos partes, Israel al norte con 10 tribus y Judá al sur con las otras dos, y estos dos reinos no se habían vuelto a unir. El nuevo pacto había una unión que había sido dividido por 1000 años. Lo que antes era enemigo, ahora eran unidos. Cuarto, es nuevo en su universalidad. Todos los seres humanos conocerían a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso era algo completamente nuevo. En la vida ordinaria del judío había muchas enzimas. Por una parte estaban los fariseos y los ortodoxos que se requerían por la ley. Por otra, los llamaban despiadados, la gente de la tierra, personas ordinarias que no cumplían la ley ceremonial en todos sus detalles, se le despreciaban. Estaban prohibido tener ninguna relación con ellos. El permitir que un joven se casara con uno de ellos se decía que era como dejarla a merced de las fieras. Estaban prohibidos hacer un viaje con ellos e inclusive estaban donde fuera posible tener ningún trato o relación laboral o comercial con ellos. Para los estrictos cumplimientos de la ley ordinaria estaba fuera de la sociedad. Pero en el nuevo pacto estas decisiones no existían. Todas las personas sabían y analfabetos grandes y pequeños conocerían el Señor. Las puertas que habían estado cerradas se abrirían de par en par. Quinto, y habría una diferencia todavía más fundamental. El antiguo pacto dependía de la obediencia a una ley impuesta desde fuera, pero en el nuevo pacto estaría escrito en el corazón y en la mente de las personas que obedecerían a Dios, no por miedo al castigo, sino por amor. La obediencia no por ley obligaba a hacerlo, quisieron o no, sino porque tendrían escritos en el corazón el deseo de obedecerle, así nos dice Berkeley en su comentario. Sexto, sería un pacto que realmente produciera el perdón. Mirad cómo se haría realizar el perdón. Dios había dicho que mostraría su gracia en la iniquidad de ellos y que perdería sus pecados. Ahora bien, todo era cosa de Dios. Las nuevas relaciones estaban basadas exclusivamente en su amor. Bajo el antiguo pacto, uno podía mantener la relación con Dios solamente mediante el cumplimiento de la ley, es decir, por su propio esfuerzo. Ahora todo depende no del esfuerzo humano tan falible, sino solamente de la gracia de Dios. El nuevo pacto no pone a los hombres en relación con un Dios que, como descubrió Lutero, no es justo, sin embargo, salvador, sino justo y por tanto salvador. Lo más tremendo del nuevo pacto es que hace que la relación del hombre con Dios ya no depende de la dudosa o valiente fidelidad del humano, sino de la seguridad e inmutable fidelidad de Dios. Una cosa falta por decir. En la palabra de Jeremías acerca del nuevo pacto no se menciona el sacrificio. Parece que Jeremías consideraba que la nueva era, el sacrificio sería abolido como irrelevante, pero el autor de Hebreos piensa en términos del sistema sacrificial y muy pronto pasará a hablar de Jesús como el sacrificio perfecto, cuya muerte es lo que único
que hace posible para la humanidad el nuevo pacto. Así nos refiere en su comentario Berkeley. Y terminamos así, estimados hermanos. Señor, gracias por este pacto que tú has hecho, nuevo pacto, por esa muerte en la cruz que es el sacrificio eterno y también por la vida eterna, porque has resucitado, no solamente en lo espiritual, sino también en cada uno de nosotros. Como dice, has puesto en nuestro corazón y nos ha traído a tu camino, a la perfección, porque a eso vamos, al camino a la perfección. Señor, gracias por este estudio bíblico, por los hermanos que están presentes, y oramos también por los hermanos que no han podido participar, y oramos también por los futuros oyentes. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia, y te pedimos, Señor, si está dentro de tu voluntad y soberanía, que suplas cada necesidad, tanto espiritual, física y emocional. Oh Señor, gracias, porque tú nos sostienes cada día, Señor. Y también es de más decir, Señor, oramos por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos que están pasando, Señor, la 1001, y por los ministerios, Señor. Y te agradecemos porque podemos llevar tu palabra aquí en Uruguay. Gracias por todas las cosas que tú has hecho y lo harás. Amén. Bendiciones, hermanos.